Hola, hola, aquí Fernando Raúl con otro video para Fernando Raúl Astrology. Hablemos hoy acerca de qué tienen en común las casas con los signos y qué tienen en común los signos con las casas. Y este video es una especie de apéndice, es una especie de parte 2 a un video que ya realicé anteriormente donde hablo respecto a por qué las casas no son iguales a los signos y por qué los signos no son iguales a las casas. De hecho, pueden verlo aquí en las tarjetas. En ese video pues expongo las razones por la cual decir que las casas son iguales a los signos y los signos iguales a las casas es un disparate, es propaganda, es mentira, y si usted se hace llamar astrólogo no debería repetirlo. En este video vamos a hablar, no obstante, de las cosas que sí tienen en común las casas con los signos, ¿verdad? Que no son muchas, son dos nada más. Y a la misma vez vamos a hablar respecto a el texto clásico que alude a esto, ¿verdad? El texto clásico no dice que las casas son iguales a los signos, meramente menciona de que hay una relación terciaria entre el signo y la casa en términos de orden numérico, ¿ok? Ahora bien, antes de continuar, tengo que recalcar nuevamente lo que recalqué en el último video. Esta idea de que las casas son iguales a los signos y los signos son iguales a las casas es un disparate. Por ende, la idea de que Aries es igual a casa 1, Tauro es igual a casa 2, Géminis es igual a casa 3 y casa 3 es igual a Géminis, Tauro es igual a casa 2 y casa 1 es igual a Aries y así por el estilo, etcétera, etcétera, tomando los 12 signos y las 12 casas, es un disparate. Es propaganda, es una caricatura, es básicamente otro artificio, otro fenómeno penoso y desagradable de la astrología moderna pop. Ahora bien, si usted tiene 15 años, usted es un adolescente, está empezando a estudiar astrología, pues ok, no hay problema, usted puede empezar a estudiar a través de eso. Yo me creía esto hace algunos años, o sea, no hay problema, ¿verdad? De la misma manera, aunque no sea adolescente, si usted es un neófito y está empezando a estudiar astrología y esto lo ayuda a usted a, a estudiar y ser mejor en la ciencia y el arte de la astrología, pues está bien, ¿verdad? Si usted es psicólogo y utiliza esto para explicar cosas a sus clientes, pues lo puede utilizar, ¿verdad? Si usted es psicólogo y usa la astrología, pues puede utilizarlo, ¿verdad? Si usted es un conferencista motivacional, un life coach y usted quiere usar esto, pues lo puede usar. Pero si usted se llama astrólogo, no debería repetir eso. Si usted se llama astrólogo tradicionalista, menos todavía. Si usted se llama astrólogo moderno, pues usted puede hacer lo que usted le dé la gana. Que sea astrología, pues esos son otros 20 pesos, como decimos aquí en mi archipiélago. Pero el hecho es que las casas no son iguales a los signos y ya yo expliqué por qué. Ahora bien, en este video vamos a estar hablando en relación a qué tienen en común. Y lo primero que yo quiero hablar es que les quiero hablar de este texto que se llama Christian Astrology, ¿verdad? De William Lilly. Probablemente este es el de los últimos textos de astrología tradicional que se escribieron. Este se escribe específicamente a mediados del siglo XVII, en el 1647 específicamente. Es el primer tratado de astrología escrito en el inglés, en el vernáculo de inglés, que en ese momento pues era verdaderamente revolucionario, porque en esta época todos los textos astrológicos eran en latín y si sabía árabe eran en árabe. Contrario a lo que la gente piensa, los textos no eran en griego. Los textos eran en latín o en árabe mayoritariamente. Recordemos que por mucho tiempo, o sea, Europa perdió dominio, o por lo menos gran parte de los europeos perdieron dominio del griego. Ya en esta época había personas que obviamente hablaban griego, especialmente en la curia, ¿verdad? Pero la mayoría de los textos astrológicos en esta época eran en latín o en árabe. Y de hecho, William Lilly hace un copy-paste de un montón de textos árabes, específicamente de Abu Mashar y un montón de otros astrólogos perso-árabes. Pero el punto es que en este texto, que es lo más tardío dentro de la astrología tradicional, y creo que eso no es controversial, creo que la mayoría de los astrólogos tradicionales van a coincidir, aquí tenemos una alusión a esta idea de que hay algo relacionado entre los signos y las casas, ¿verdad? En términos de orden numérico. Pero como vamos a ver y como vamos a leer ahora un pequeño extracto, es algo bien pequeño, es algo terciario y es algo que básicamente no dice que casa 1 es igual a Aries, casa 2 es igual a Tauro y viceversa. Todo lo contrario, como vamos a ver. Vamos a tomar un breve extracto, o sea, básicamente estamos hablando de la sección del capítulo 7. Esto me lo preguntaron en el último video. Capítulo 7, Christian Astrology. En la edición que yo tengo, que esta es la edición que mayoritariamente está por ahí, sería página 53.
Hay una versión de este libro al español, es bien malo. Pablo Yaniszewski me dijo que es bien malo. Yo no lo pude encontrar, ni en PDF. De hecho, yo quería hacer una serie de leer el Christian Astrology en español, pero no he podido conseguir el PDF. Y Pablo me dijo que es una edición muy mala. Tengo que verla, ¿verdad? No la he visto, pero él me dice que tiene, que el traductor fue muy libre en su traducción y metió unas cosas que no necesariamente son de la astrología renacentista de William Lilly, así que pues tienen que saber inglés. Ahora bien, vamos a ir a un pequeño extracto para que vean lo que les quiero mencionar, ¿verdad? Este pequeño extracto nuevamente es capítulo 7, página 53, y vamos a hablar de la casa 5, ¿verdad? Muchas personas piensan que casa 5 es igual a Leo y Leo es igual a casa 5. Eso es falso, ¿verdad? Y ya lo expliqué en el último video. Aquí vamos a ver de dónde sale esta idea, según mi opinión, ¿verdad? Esto es un indicio dentro de textos tradicionales que habla de esto, pero a modo terciario. Anterior a William Lilly, que yo sepa, y yo no sé mucho, no sé de otras alusiones en términos de que las casas se solapan con los signos y viceversa. ¿Okay? Vamos a leer el último párrafo. No lo voy a leer en inglés, lo voy a traducir directamente al español. Y dice, de los colores, hablando de casa 5, de los colores negro y blanco, color de miel. Y es una casa sucedente porque pues la casa 5 es sucedente. Vemos aquí que William Lilly le pone colores, blanco y negro, y el color de la miel, que es como un amarillo café. Y luego leemos esta oración que es muy importante. Sus cosignificadores son Leo y Venus, el cual este último planeta se regocija en esta casa. ¿Ok? Ya que es la casa del placer, del deleite y la felicidad. Completamente desafortunados son los maléficos de Marte y Saturno, aquí en casa 5, ya que demuestran un hijo desobediente y malcriado. ¿Ok? Vemos que William Lilly dice que Leo y Venus van a ser los cosignificadores de casa 5. Él no está diciendo de que Leo es igual a casa 5 y 5 es igual a casa a Leo, ¿verdad? Otra vez. Que él no está diciendo que casa 5 es igual a Leo y que Leo es igual a casa 5. Él meramente está diciendo que los cosignificadores son Leo y Venus, ¿ok? Pues uno, si se haya instruido en astrología moderna, pues va a entender la alusión de Leo. Si uno no sabe de astrología tradicional, no va a entender nunca la cuestión de Venus, ¿verdad? Pero el punto aquí que quiero decir es que William Lilly, desde el punto de vista de astrología renacentista europea, dice que Leo es el cosignificador y Venus es cosignificador de casa 5 porque ahí tiene su regocijo en la casa 5. Por eso es que desde el punto de vista renacentista tradicional, pues Venus en la casa 5, más allá de su dignidad esencial, tomando en cuenta su dignidad accidental, que sería su posición en casa 5, pues es muy buena. Y aquí tenemos el primer indicio, tengo entendido yo, quizás me puedo equivocar, quizás hay indicios anteriores, pero eso es lo que yo he podido constatar a través de mi lectura y mi estudio, donde vemos una alusión en textos tradicionales de que las casas son iguales a los signos. Y de hecho, William Lilly hace eso con todas las casas, con las 12 casas explica y siempre tiene esa idea de los cosignificadores, en la idea de los signos, cómo se cosignifican con las casas. Pero tengan en mente que el texto tradicional no está hablando nada en relación a que son términos sinónimos. Nada que ver. De hecho, después él habla de los signos y después él habla de los planetas y son cosas diferentes, porque las casas, los signos y los planetas son tres cosas diferentes. Recordemos las metáforas que mencioné, ¿verdad? Si estamos en agricultura, ¿verdad? Las casas serían como las tablas que forman los huertos y los signos son las tierras que hay adentro de los huertos y los planetas son las personas que cosechan, ¿verdad? Otra metáfora que no utilicé en el otro video es, imagínense que tenemos un edificio de departamentos, ¿verdad? Las casas son los departamentos, las cosas adentro de los departamentos son los signos y las personas que viven en los departamentos son los planetas y así por el estilo. Y esto es muy importante recalcarlo, ¿verdad? En el otro video pues pueden ver definiciones más claras al respecto, pero lo menciono porque esta es la primera alusión dentro de un texto clásico que yo he podido encontrar que se menciona esto. Ahora bien, como ustedes sabrán, la astrología tradicional sencillamente, digamos, no desapareció, sencillamente se fue subterránea luego del siglo XVII y XVIII con las revoluciones cientificistas, la imposición del sistema heliocéntrico en nuestra tradición occidental.
Y básicamente durante el siglo XVIII la astrología no murió, pero era insignificante, ¿verdad? O por lo menos no se consideraba algo útil, lamentablemente, ¿verdad? Ahí es que empieza la era de la Ilustración, que no era tan ilustrada como vamos a ver o como podemos constatar a través de la historia de los últimos 250 años. De hecho, la astrología se enseñaba como parte del currículo de medicina en las universidades europeas hasta el siglo XVII o XVIII, por ahí. Siglo XVIII más o menos hay astrólogos, Morán es uno, el francés, pero no hay nada. No es hasta el siglo XIX que hay este contrarrenacimiento de la astrología a través de los teósofos y los espiritistas, y vemos ya un desarrollo pleno a final del siglo XIX y principios del siglo XX dentro de lo que se consideraría lo que es la astrología moderna. Y es muy curioso, esto es algo que yo he hablado con otros colegas, de cómo esta transición ocurre con el descubrimiento de los transaturninos, ¿verdad? Recordemos, Urano se descubre en 1781, exacto. Y ahí vemos cómo la astrología moderna empieza a relucir. Y ya para esta época, tenemos a gente como Alan Leo, que yo he leído libros de Alan Leo y él sí describe a las casas como los signos y los signos como las casas. Vemos diferentes astrólogos modernos que empiezan esta tendencia. ¿Por qué la empiezan? Bueno, primero que nada, tenemos que recordar de que ya no hay una tradición per se establecida. Tengo entendido que de los últimos astrólogos tradicionales fue el astrólogo oficial del sultán del Imperio Otomano, ¿verdad? Que duró hasta los 1920, pero ya en Europa llevaba 200 y pico de años que a la gente no le importaba, ¿verdad? Como consecuencia, los teólogos rescataron un montón de conocimiento astrológico, pero lo que hace la teología es que toma conocimiento ancestral y lo interpreta a través de una óptica moderna, ¿verdad? Y ahí, pues, entra el margen de error, ¿verdad? Entra el margen para tergiversar, ¿verdad? Porque el conocimiento tiene que ir de la mano de una tradición, ¿verdad? De un parámpara, de un legado, que ese lamentablemente es la tragedia de nuestros tiempos modernos. Pero el punto es que esto empieza a solidificarse, la idea de que las casas y los signos son iguales a partir de principios del siglo XX al día de hoy, 100 años después, que básicamente pues algo normal, y es algo que lamentablemente se repite demasiado, que es falso. Porque lo que hace es que masifica la astrología. Recordemos, la astrología nunca fue diseñada para la mayoría de los hombres, nunca fue diseñada para mujeres, jamás. Aparentemente hay astrólogas mujeres en el mundo perso-árabe islámico, pero era porque eran hijas o parientes de astrólogos. Tenemos el caso de esta señora, la filósofa griega, que probablemente sabía astrología, que vivió en Alejandría, ¿verdad? Pero en el mundo clásico no hay astrología para mujeres en términos de astrología hecha por mujeres. Sí hay indicios de astrología para mujeres, pero específicamente relacionado a lo que tradicionalmente se asociaban a las mujeres, que era pues la mujer como esposa y madre, ¿verdad? Ahí es que tenemos los significantes de sinastría, los significantes de pareja, los significantes de maternidad y así por el estilo, ¿verdad? Porque recordemos que las mujeres son las únicas que pueden ser esposas y madres, y por eso es que es tan importante recalcar eso siempre, ¿verdad? Contrario a sensibilidades modernas que pueden decir otro disparate. Esto es muy importante decirlo, o sea, y esto era parte del mundo tradicional y como consecuencia parte del mundo astrológico tradicional. ¿Ok? Y ya ahí tenemos como un breve resumen histórico. Ahora bien, ¿qué tienen en común? Dos cosas básicamente, las casas y los signos que tienen que tener en mente. La primera, que no necesariamente es la razón por la cual yo creo que Lili mencionó a Leo como cosignificador de casa 5 dentro del texto que le mencioné. El primero y el más sencillo es la simbología numérica. Sencillo. Obviamente Aries es el primer signo, porque ahí tenemos el equinoccio vernal desde el punto de vista del hemisferio norte. Ahí básicamente comienza el zodiaco, ¿verdad? También desde el punto de vista sideral. Claro, desde el punto de vista sideral astrológico, desde el punto de vista sideral astronómico, pues el zodiaco sideral empezaría en el Ayanamsha, que uno escoja para corregir el zodiaco tropical. Pero el punto que les quiero mencionar es que lo que sí tienen en común son la simbología numérica, ¿verdad? Digamos la numerología. Eso es importante, pero no nos vayamos mucho por esa tangente. Porque el problema con la numerología es que hay diferentes numerologías. La numerología es como la lectura de la mano, ¿verdad? El hasta samudrika, como le dicen en sánscrito.
o la quiromancia, como se conoce dentro de nuestras lenguas occidentales. El problema es que hay muchas escuelas de numerología. Por ejemplo, la numerología pitagórica es diferente a la numerología védica. La diferencia más grande, en mi opinión, es que los símbolos impares son positivos en la numerología pitagórica y los números pares son negativos, mientras que en la numerología védica se invierte. Los números impares son malos y los números pares son positivos. Claro, todo depende en qué región de la India uno estudie numerología y también todo depende de quién uno estudie numerología. Para mí lo que es la numerología y la quiromancia hay mucha información porque es tan y tan y tan y tan y tan antiguo que hay diferentes interpretaciones. ¿Okay? Y esto lo tenemos que tener en mente porque uno diría, bueno, Fernando, si las casas y los signos tienen en coincidencia los números, pues podemos extrapolar significantes a través de sus números. Bueno, sí, pero ¿qué escuela de numerología vas a citar? Eso es otro problema muy grande, como yo mencionaba en mis videos de astrología védica, que suceden cuando estamos hablando de elementales en el contexto védico, que obviamente son los Panchamahabhuta, los 5 grandes elementales, ¿verdad? Los 5 elementos, ¿verdad? Agua, tierra, fuego, aire y éter o Akash. Que muchas veces cuando tenemos significantes aludiendo a los elementales dentro de la astrología védica, vienen personas y le pegan significantes de los elementales de la cultura helenística o de otras culturas. Recordemos, todas las culturas tienen alusiones al fuego, al agua, al viento, a la tierra, a la calle, el quinto elemento, ¿verdad? Pero no todas van a coincidir. Y esto es lo que sucede cuando estamos mezclando tradiciones para explicar cosas. Y tú sabes, uno tiene que restringirse a lo más básico con esta idea del orden numérico, ¿verdad? Pues Aries es el primer signo y la casa 1 es la primera casa. Y hasta ahí, ¿verdad? Ahora bien, si tenemos una carta natal donde el ascendente Aries, pues ahí pues vamos a tener pues una correlación clara, ¿verdad? Pero recordemos, un ascendente de Aries ocurre en uno de cada 12 nacimientos, en promedio más o menos. Pero el punto que quiero decir es que esta idea de que las casas y los signos pues tienen relación por su orden numérico, pues sí, eso es cierto, pero llega hasta un lugar muy limitado. Por las razones que acabo de mencionar. Y de la misma manera, o sea, también abre la puerta a un montón de tergiversación moderna de estas escuelas numerológicas modernas que se inventan las cosas. Y después le pegan cosas de psicología transpersonal y un montón de cosas que no guarda relación con lo que era la astrología tradicional. La astrología tradicional sí tenía aspectos psicológicos, pero realmente era más una especie de matemática sagrada, astronomía sagrada, de cómo uno podía, vislumbrar, la inteligencia de Dios y tocarla, ¿verdad? Entrar en contacto con esa magnanimidad de la creación, ¿verdad? Y todo dependía del marco teórico, teológico desde el cual uno se acercaba. Pero el punto es que esta correlación numérica pues es muy limitada. Ahora bien, la segunda cosa que sí tienen las casas con los signos en común, que es algo que es la razón por la cual yo creo que William Lilly menciona los cosignificantes de los signos y las casas en orden numérico, es algo que yo he mencionado en otros videos, es la idea de la astrología médica. ¿Okay? Y es la idea de cómo las casas y los signos tienen una correlación dentro de los significantes del cuerpo por su orden numérico. Y ahí esa es la razón por la cual yo creo que William Lilly menciona que Leo es el cosignificador de casa 5 y así por el estilo, Aries para 1, Tauro para 2, Géminis para 3, Cáncer para 4, Leo para 5, Virgo para 6, Libra para 7, Escorpio para 8, Sagitario para 9, Capricornio para 10, Acuario para 11 y Piscis para 12. Es la idea de lo que es la correlación de los significantes del cuerpo, del Kala Purusha con el cuerpo humano, como los signos y las casas por su orden numérico van a solaparse, ¿verdad? Si quieren conocer más acerca de la astrología médica, les recomiendo esta lista de reproducción aquí, donde exploro este campo, que era súper importante en el mundo tradicional. De hecho, yo he practicado, bueno, no es que sea doctor, pero yo he practicado diferentes técnicas de astrología médica cuando tengo familiares o amigos que se enferman usando a la luna y usando astrología horaria. Aunque que técnicamente no es astrología, bueno, sí, es astrología médica, no es astrología horaria, porque no es una pregunta, es básicamente un diagnóstico.
Pero el punto es que la astrología tradicional era de suprema importancia para la medicina antigua. O sea que vamos a ver muchas cosas que se solapan. Entre ellas, pues esta idea de que las casas y los signos pues van a tener una correlación a través de la parte del cuerpo que signifiquen. Y a modo de resumen, Aries es la cabeza, Tauro es la cara, ¿verdad? También incluye el cuello. Géminis son los hombros y los brazos, Cáncer es el corazón, Leo es el estómago. De la misma manera, pues Virgo son los intestinos, Libra es el cinturón de Adonis, básicamente. Alguna gente dice que son los órganos genitales visibles. Escorpio es el ano, lo que se esconde entre los glúteos, los órganos sexuales, algunos dicen, y los interiores, otros dicen. Hay mucha confusión con Libra y Escorpio, pero el punto es, luego tenemos Sagitario son los muslos, Capricornio son las rodillas, Acuario son las pantorrillas y Piscis son los pies, ¿verdad? Por eso hay dos peces, los dos pies. Por eso hay dos gemelos en Géminis, los dos brazos. Y así por el estilo, ¿verdad? Y la idea es que desde el punto de vista tradicional, las casas correspondían a las mismas partes del cuerpo, según en el orden numérico. Y de hecho, William Lilly habla de esto también. Vamos a utilizar el significante de casa 5. Anterior a ese párrafo, él tiene una breve oración que dice, voy a leer en español, it rules, o sea, la casa 5 rige el estómago, el hígado, el corazón, los lados, la espalda y es masculino. ¿Okay? Ahí es que vemos la relación de Leo con casa 5, ¿verdad? Y también hay un poco de confusión entre Leo y Cáncer. Alguna gente dice que Leo es el corazón, otra gente dice que Cáncer es el corazón y así por el estilo. Pero vemos que Cáncer y Leo están ahí juntitos como Libra y Escorpio. Y esa es la razón por la cual en la astrología tradicional las casas se podían asociar a los signos y viceversa, por sus significantes médicos. Ahora bien, la astrología moderna obviamente pues no usa esto específicamente. Puede que lo aludan desde un punto de vista más avanzado, ¿verdad? Pero obviamente nadie te dice Aries es igual a casa 1 porque representa la cabeza. Tauro es igual a casa 2 porque representa la boca. Puede que hayan astrólogos modernos que sí entiendan esto, ¿verdad? Que tengan cierta instrucción, ¿verdad? Que tengan cierta educación al respecto, pero no es la razón principal por la cual se aluden estos significantes. La razón principal es masificar la astrología, hacerla lo más sencilla posible. De la misma manera que la razón por la cual se crea esta idea de los horóscopos del signo solar es para vender periódicos. No tiene que ver nada con astrología. Tiene que ver con la idea de vender periódicos, de crear una industria, ¿verdad? Recuerden, el primer horóscopo se publicó en los 1930 en Gran Bretaña. Y esa es la razón de estos dos fenómenos en específico, y así hay un montón de otras razones. Por ejemplo, otra razón es que esto lo han hablado diferentes astrólogos, ¿verdad? Esto es una hipótesis, pero hace mucho sentido la idea de cómo Mercurio retrógrado surge como si fuera una cosa de suprema importancia, ¿verdad? Y cómo pues Mercurio retrógrado en escritos antiguos en términos de tránsito pues no era tan importante, porque Mercurio retrógrado retrograda o va para atrás en promedio 3 veces al año. Y ahí tienes el indicio por el cual se explota esta idea de Mercurio retrógrado, es la idea de que por lo menos 3 veces al año vas a tener un momento donde vas a poder vender tus servicios astrológicos, donde vas a poder crear auge para que las personas consuman astrología. Y recuerden, la astrología moderna pop es todo consumismo, es un consumismo espiritual, pseudo espiritual en este caso. De la misma manera que uno va al Perú, a la selva y Quito, y va a haber un montón de personas que venden ayahuasca, ¿verdad? Un montón de personas que venden estas experiencias chamánicas que muchos extranjeros se las tragan como si fueran cosas asombrosas, ¿verdad? Por eso hay mucho turismo pseudo espiritual en Estados Unidos con chamanes en reservaciones. Por eso tenemos pues toda esta industria astrológica, industria de Reiki, industria de cristales, industria de piedras, industria de lectura de ángeles, lectura de vidas pasadas. Es todo el mismo consumismo, es consumismo espiritual. Y dentro de esos fenómenos pues hay que crear un producto atractivo, un producto simple, un producto que impacte, un producto que cause sensación, un producto que hipnotice al cliente. Y de eso se trata.
De eso se trata. Y para hacer eso tienes que simplificarlo. No puedes hacer videos de media hora como lo hago yo. No puedes hacer videos de 50 minutos explicando a, que yo sé, Júpiter en Escorpio, Marte en Libra, ese tipo de cosas. Tienen que ser cosas rápidas, sencillas. Yo trabajo en publicidad, yo sé cómo es, o sea, cosas rápidas, sencillas para apelar a, pues a la mentalidad promedio, ¿verdad? A la atención promedio, que usualmente pues en videos de YouTube son 1 minuto, 2 minutos, algo así, o sea, y así por el estilo. Y eso comienza, aunque ustedes no lo crean, por lo menos desde el punto de vista de consumismo espiritual, empieza a gran medida con la astrología. Claro, empieza más con lo que es el espiritismo del siglo XIX y la teología, mírame otra vez, la teosofía del siglo XIX, cómo se divide, luego a principios del siglo XX con la antroposofía y la teosofía. Pero el punto es que es un consumismo espiritual y eso es una clave, un punto bien básico de lo que es la modernidad, ¿verdad? De cómo la modernidad se diferencia de tiempos tradicionales, donde en la modernidad el centro de todo es lo económico, es lo material, es el hombre. Recordemos que el hombre es una bolsa de gusanos y nuestra sociedad ha optado por poner el centro de todo es una bolsa de gusanos, éxito con eso, mientras que en tiempos tradicionales, pues el centro eran talantes metafísicos, la salvación del alma, lo que sería el moksha, el reino de los cielos y así por el estilo. Y eso es lo que hemos perdido, ¿verdad? Y eso pues ha alterado casi todos los saberes, todos los campos del saber humano. Y básicamente esas son las únicas dos cosas que tienen en común las casas y los signos. Como pueden ver, no es una razón importante o no son razones importantes para decir de que, oh, efectivamente, los signos y las casas son iguales, porque tienen la misma secuencia numérica y tienen sus mismos significantes en términos de astrología médica. No, no, eso era algo terciario, era algo secundario que se mencionaba a modo de paso. Y de hecho, lo numérico ni se menciona específicamente en este texto de William Lilly, es la cuestión médica. Esa es la razón principal. Y sí, hay una correlación de los signos y las casas dentro de la astrología médica. Y sí, hay una correlación dentro del orden numérico, pero ¿a qué podemos extrapolar eso? Pues eso va a depender del tipo de numerología que uno haga. Pero a la misma vez no deberíamos mezclar las tradiciones. Y si lo hacemos, deberíamos hacerlo con mucho cuidado, ¿verdad? Y eso sí es un arte, ¿verdad? Y eso es algo que yo hago. Es algo a través de lo cual he fracasado, pero es algo que cuando se hace bien puede ser muy efectivo porque al fin y al cabo nada más hay un sol, nada más hay una luna, nada más hay un Marte, nada más hay un Mercurio y como consecuencia en teoría nada más hay una astrología tradicional y hay que buscarla, hay que desempolvarla, hay que ir tras ella como si fuéramos arqueólogos, como si fuéramos Indiana Jones, ¿verdad? Que tenemos que descifrar qué funciona y qué no funciona. Y mucho de eso va a depender en gran medida de la fe que uno tenga, no necesariamente en los resultados empíricos, que esa es otra barra basada que hace la astrología moderna, ¿verdad? Y que lamentablemente astrólogos tradicionales actualmente en la modernidad intentan hacer la idea de buscar la prueba empírica de que la astrología es real. Ahí tenemos el caso de Michel Gauquelin, que intentó hacer eso y lamentablemente pues tuvo muchas dificultades y lamentablemente pues se suicidó, no por su trabajo astrológico, sino por otras razones, ¿verdad? Él y su esposa hicieron mucho trabajo empírico, estadístico, y de hecho hay personas que dicen de que si hubiesen puesto en práctica ciertas técnicas helenísticas de secta donde fallaron en términos estadísticos, hubiesen sido exitosos. Pero realmente el fracaso de eso no fue el trabajo per se, sino la persecución que tuvo Gauquelin de grupos de escépticos más que nada y de grupos científicos que sencillamente no iban a permitir que alguien reconociera la astrología como una ciencia, ¿verdad? Por eso es que el estudio de la astrología dentro de los parámetros académicos siempre o se meten por la historia de la ciencia o se meten por cuestiones más lingüísticas, filológicas, más que cualquier otra cosa, porque por ahí es el único escape por donde puede salir al estudio serio de la astrología desde un punto de vista académico. Tengo videos al respecto en mi canal si quieren verlo, específicamente entrevistas con Eduardo Gramaglia, que probablemente es un exponente de la astrología tradicional excelente por sus trabajos de traducción del griego a lenguas modernas. Pero en esencia, pues ahí lo tienen, chicos. Estas son las dos coincidencias, digamos, o las dos cosas que realmente unen a las casas y los signos. Pero más allá de eso, desde el punto de vista tradicional, no hay
nada más. Y si hay algo que ustedes creen que se me olvidó, si ustedes conocen más de esto en confianza, lo pueden escribir aquí abajo. Pero en esencia estas son las únicas dos cosas que unen a las casas y a los signos, y como pueden ver, no es razón suficiente para decir de que las casas son iguales a los signos son iguales a las casas. Si quieren conocer más de eso, pues vean las tarjetas. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Cualquier cosa, cualquier pregunta la pueden escribir aquí abajo. Vayan a mi website, aquí abajo están todas mis consultas. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho, Fernando Raúl Astrology, me ayudan un montón. Videos nuevos todos los lunes y todos los jueves. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo video. Y aquí, como siempre, Fernando Raúl, siempre a la orden, fuerza, serenidad y sabiduría para todos. Cuídense.